de Cuyo te ofrece una variada oferta educativa en nuestras facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Médicas, Ciencias Veterinarias, Derecho y Ciencias Sociales. Título con validez nacional, educación personalizada, pasantías y prácticas. www.ucecuyosl.edu.ar 0800 999 7207 o en Felipe Velázquez 471. Elegí tu mejor futuro. Universidad Católica de Cuyo. Profesionales que se destacan. Bueno, ya estamos listas para recibir a Agus Bordigoni. Hola Agus, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, vamos a charlar un poco sobre el tema del mundo del fin de semana, porque en España hubo elecciones y si bien hay un ganador, todavía no tenemos claro quién va a gobernar, ¿no? Así es. Bueno, hay un ganador y no hay un ganador todavía. Claro. No sabemos qué es lo que va a pasar en España porque, como vos decías, ¿no? El domingo hubo elecciones. El gran ganador a nivel elecciones fue el PP, que consiguió 136 escaños. Recordemos que tenía 89 y recordemos que además España es un país con una democracia parlamentaria. Es decir, que el presidente del gobierno español no se elige directamente, sino a través del Parlamento. Entonces el PP fue el gran ganador de estas elecciones con 136 escaños, mucho más de los que había conseguido en 2019, que eran 89. Después el PSOE, que es el partido que está gobernando ahora, consiguió 2 escaños más y tiene 122. Y la tercera fuerza política sigue siendo Vox, que perdió varios escaños, perdió 19 escaños, que tenía antes 52 y ahora tiene 33. En base a este panorama es que va a tener que formarse el nuevo gobierno. ¿Y por qué todavía no sabemos qué pasa? Bueno, precisamente por cómo funciona este sistema parlamentario. Ninguno de estos partidos, digamos los principales partidos, logra generar la cantidad de votos necesarios, que son 176, que es la mayoría absoluta dentro del Congreso, para poder formar gobierno, ¿no? Y entonces por eso decimos que hay ganador, pero no hay ganador todavía en España, ¿no? Claro, bueno, y frente a estas elecciones, ¿qué escenarios posibles se abren? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, escenarios posibles todos hablan de 3 escenarios posibles, yo agregaría un cuarto. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, el primer escenario posible sería que quien ganó las elecciones, el primer escenario posible y quizás el menos posible también, quien ganó las elecciones, que es el PP, forme un gobierno y consiga esa mayoría, primero esa mayoría absoluta que necesita, que son 176 escaños, para poder formar un gobierno, y si no lo logra en esa primera instancia, en una segunda ronda, lograr una mayoría simple también, cosa que es muy difícil porque probablemente el PP junto con Vox, que es el partido Claro. aliado, que es la ultraderecha, hayan llegado a su techo y no alcanzan, entre los dos alcanzan 169 escaños, es decir, no le alcanzaría para generar esa mayoría absoluta. Y en cambio el Partido Socialdemócrata sí tiene más posibilidades o más chances quizás de formar un gobierno, que esa sería la segunda opción, que el PSOE forme nuevamente un gobierno de la mano de Pedro Sánchez, que es el actual presidente del gobierno español. Esa sería la segunda opción, que el PSOE logre una mayoría simple, ¿no? Después de que se haga esta votación por una mayoría absoluta, si es que el rey recomienda además que el candidato sea el del PP, que es quizás lo más probable porque es el que ganó las elecciones, y en esta segunda instancia el PSOE logre una coalición por la cual pueda formar gobierno. La tercera opción es que todas estas instancias estén bloqueadas y que haya que llamar a unas nuevas elecciones, que serían para diciembre, que era cuando estaban previstas las elecciones que se realizaron este domingo. Y la otra opción, diría yo, es que se forme un gobierno del PP, del PSOE, y que este gobierno, digamos, la pregunta que cabe hacerse en este contexto es cuánta gobernabilidad va a poder garantizar ese gobierno, y si ese gobierno va a poder continuar en el tiempo o va a tener que adelantar nuevamente las elecciones en España. Entonces, ese sería el cuarto escenario que yo agregaría, pero los 3 primeros son entre los más posibles, de los que más se habla, y son estas posibilidades, ¿no? Que el PSOE forme gobierno, que el PP forme gobierno o que se llame nuevamente elecciones. ¿Y cuáles de esos tienen más posibilidades de formar el gobierno y cómo lo harían? Bueno, actualmente el que tendría numéricamente más posibilidades de formar un gobierno es el PSOE, porque, como decía recién, ¿no? El PP y Vox probablemente llegaron a su techo, que es el 169 escaños.
el PSOE, bueno, ambos partidos empezaron las negociaciones ya para poder conseguir esa cantidad de votos, pero el PP y Vox probablemente se han llegado a su techo, como decía, y el PSOE tiene posibilidades de negociar, además de con otras coaliciones o partidos de izquierda, con los partidos independentistas, ¿no? Los catalanes y vascos. También se presentan algunos escollos en este camino, pero es mucho más posible que estos partidos lo apoyen, no solamente porque ya lo apoyaron en un gobierno anterior, sino porque también manifestaron que Vox era como el límite, es decir, si PP hacía alianza con Vox y participaba del gobierno, estos partidos habían anunciado que no iban a participar del gobierno. Bueno, y vos decís que estaban previstas para diciembre estas elecciones, ¿por qué se adelantan? Bueno, las elecciones se adelantaron después de las elecciones regionales y municipales del 28 de mayo, en donde el PSOE tuvo una gran derrota, perdió 9 de las regiones que tenía bajo su poder, y de las 12 regiones perdió 9. Entonces el presidente del gobierno español decidió adelantar las elecciones generales, disolver el Congreso y adelantar las elecciones generales. Entonces, en base a estas elecciones generales se decidió quién va a ser este nuevo Congreso, que es el que va a determinar quién va a ser el nuevo presidente. Pero básicamente llegamos a esta instancia por eso, por las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo, en donde el partido gobernante tuvo una gran derrota, y entonces el presidente decidió adelantar las elecciones que estaban previstas para diciembre, en parte para evitar un desgaste mayor de su gobierno y en parte también, y hoy se habla más de esta estrategia que resultó finalmente exitosa de Pedro Sánchez, de tratar de evitar que este partido, el PP y Vox, que juntos habían ganado en varias regiones, al estar ocupados en ese armado de esos gobiernos, no tengan tanto tiempo de organizarse para esas elecciones generales. ¿Se puede decir que la ultraderecha está perdiendo apoyo en España? Se puede decir eso, numéricamente sí, porque Vox, como te decía recién, perdió 19 escaños de los que tenía, aunque hay quienes dicen que en realidad estaba sobrevaluado la representación que había conseguido en 2019, pero en términos numéricos sí, porque de los 52 escaños que tenía, ahora tiene 33. ¿Y por qué está pasando esto? En parte porque en esos lugares en donde el PP y Vox empezaron a gobernar en conjunto, se tomaron medidas con las cuales mucha gente no está de acuerdo y prefirió, de alguna manera salir a votar. Y otra cuestión también fue esa, ¿no? Que en estas elecciones también hubo una gran participación, más del 70% de los españoles salieron a votar, un 4% más que en 2019, entonces eso también tiene que ver con este resultado, ¿no? Claro, bueno, ¿y cuál es el panorama ahora después de las elecciones para los próximos días? Bueno, en los próximos días tenemos, primero, el 17 de agosto se forma el nuevo Congreso, ¿no? Recordemos que Pedro Sánchez lo disolvió, entonces el 17 de agosto es la primera fecha cierta que tenemos. A partir de ahora y hasta el 17 de agosto ya empezaron las negociaciones del PSOE y del PP con distintos partidos para poder formar una coalición, para poder conseguir esos votos que necesitan, aunque sea para generar una mayoría simple, ¿no?, en el Congreso, pero la fecha cierta que tenemos es el 17 de agosto, que se forma el Congreso. En la semana del 21 el rey Felipe VI va a convocar a los representantes de todas estas coaliciones que lograron, a estos partidos que lograron representación en el Congreso, y va a designar a un posible candidato, y probablemente a fines de agosto, septiembre, el Congreso en estas rondas de presentaciones y de negociaciones decida cuál va a ser el nuevo gobierno. Si esto no se logra, después hay otro plazo más de 2 meses para volver a intentarlo, y si no, ya se convocan elecciones para fines de este año, como estaba previsto. Como estaba previsto, claro. Bueno, buenísimo, Agus, muchas gracias por toda la información. No, gracias a vos. Está Agustina Bordigoni, analista internacional, pasando por el piso de la FINUR. Voy con la falda, cadena, piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa.